Damos gracias al Señor porque nos permite esta mañana respirar, estar aquí reunidos en su nombre y sobre todo compartir lo más preciado, compartir lo que nos motiva, lo que nos hace vivir, compartir aquello que nos va formando a Cristo en nosotros. Y hoy no veo que nadie traiga abrigo, ni gorro, ni ropa de frío. ¿Por qué? Porque ustedes conocen los tiempos y sabían que hoy no es tiempo de frío, no es tiempo de lluvia, sino que al contrario, hoy es tiempo de calor. Y el Señor a través de su palabra nos quiere enseñar en qué tiempo estamos viviendo y para qué estamos viviendo en este tiempo. Así que bienvenidos a todos los que también nos ven por todas las redes sociales. Oramos porque la palabra, que es viva y eficaz, puede llegar hasta lo más profundo de la televisión, de las computadoras y de todos los ambientes en cual la palabra se difunde, y que el Señor nos ha dado el favor de poder compartir hoy su palabra. Queremos recordarles que hemos estado enfatizando que Cristo se revele en nosotros, que la sustancia de Cristo, que la esencia de Cristo more en nosotros. Eso es todo el camino. Es un camino que puede ser corto, mediano o largo, pero siempre el Señor va a estar haciendo todo lo que Él quiere para que el Cristo sea revelado en nosotros. También hemos estado predicando que el Padre sea revelado en nosotros. Hemos estado enseñando eso para que Cristo sea el que more en nosotros. Todos hemos estado intercediendo, porque también tenemos que entender que la intercesión del reino tiene que prevalecer para que sepamos por qué estamos aquí en este momento. Y también hemos predicado muchas veces de que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos gobierne. Que ya no nos gobierne nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestro pensamiento, sino que sea el Espíritu Santo el que nos gobierne. Y de eso se trata. También Helen predicó que somos piedras vivas para edificar el reino. Y también Conchita predicó la semana pasada acerca de que hay vientres que pueden estar estériles y que necesitamos dar a luz, como Ana dio a luz un profeta, sacerdote y juez. Y eso es lo que en Apocalipsis dice que nosotros vamos a hacer: reyes y sacerdotes para el reino. Entonces, cuando vemos que el día se acerca, miren, estamos en un tiempo en el cual no podemos negar que cada vez estamos más cerca y que el día se acerca. Y entonces, ustedes y nosotros somos los que tenemos que trabajar para que la iglesia, ese remanente que Dios ha escogido en este tiempo para predicar la verdad del evangelio, para preparar a la novia, para preparar a la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Así que vamos a hablar hoy de la palabra. Vamos hoy a hablar de lo que, por lo cual estamos aquí. Ya vimos en las alabanzas de gozo, de paz, de amor. Y esa es la esencia de Dios. Y esa esencia de Dios tiene que estar en nosotros. Ustedes se recuerdan que dice cuando los papás terrenales ven a su hijo, dicen, bueno, ese camina igual que el papá. Y este otro habla igual que su papá. Tenemos una herencia genética, natural, pero también tenemos en Cristo una herencia espiritual. Y solo tenemos dos caminos. Solo tenemos dos caminos. O andamos en el espíritu o andamos en la carne. Y va a depender de qué alimentemos más para caminar en eso.
Si alimentamos más la carne, vamos a tener las obras de la carne. Pero si caminamos en el Espíritu, vamos a tener los frutos del Espíritu. Y como sabemos que en este tiempo las cosas son diferentes a hace 2000 años. Hace 2000 años Cristo no había venido. Estaban esperando al Cristo que iba a redimir al pueblo judío. Pero no lo reconocieron, no lo vieron. A los suyos vino, dice la palabra, pero no lo reconocieron. Pero ahora nosotros ya hemos caminado casi 2000 años más. Hemos visto todas las profecías cumplidas de Cristo y hemos visto todas las profecías del Espíritu Santo que iba a venir y que iba a ser derramado en su pueblo en los últimos tiempos. Joel 2:28, que se iba a derramar sobre toda carne. Así que vamos abran su Biblia en Hebreos 1 del 1 al 3. Hebreos 1 del 1 al 3. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diferentes maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Esto es Pablo hablándole a los hebreos. Y ahora, en estos tiempos, ¿en qué tiempo estamos ahora? En estos tiempos. Dice, y ahora en estos tiempos, otra versión dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios le prometió todo al Hijo, como herencia mediante el Hijo creó el universo. Entonces, ahora, en este tiempo, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y hoy vamos a hablar que estamos recibiendo esto por medio de su Hijo Jesucristo. A nosotros ya nos dio vida eterna. Él tuvo una herencia, Él murió, resucitó y se fue y está sentado a la derecha del Padre. Y Él fue a preparar morada para nosotros. Entonces Él tuvo una herencia que Él ya la recibió. Y nosotros vamos a recibir una herencia también, porque somos herederos y coherederos de la gracia de Cristo. Amén. Somos herederos y coherederos. Mire, mi madre falleció el 24 de noviembre del año pasado. ¿Y sabe qué estoy haciendo ahora yo? Cobrando la herencia que mi mamá me dejó. ¿Verdad? Y me ha bendecido tanto recibir esa herencia. ¿Cuánto más nosotros nos vamos a alegrar de que estamos a punto de ser redimidos y que nuestro cuerpo sea glorificado? Y esa es nuestra herencia en Cristo Jesús. Así que vamos a seguir en Hebreos en el número 3. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Hijos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que irradiar nosotros? La gloria de Dios. Y miren, y dice, y expresa el carácter mismo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Expresar el mismo carácter de Dios. Porque dice que y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Todo se sostiene a través de su palabra. ¿Y cómo lo hizo Él? Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del Padre. Él está sentado en un lugar de honor a la derecha de nuestro Dios. Y Él fue a preparar un lugar para nosotros. Quiere decir que si Él sostiene todo a través de su palabra, ¿quién es la palabra? Hoy vamos a esto yo sé que ustedes ya lo saben, solo venimos a repasar
lo que ustedes ya saben, para que esto sea profundizado y sea encarnado, así como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo mora en mí. Las características de Cristo a través del Espíritu Santo deberían de morar en nosotros. La paz debería morar en nosotros. El gozo debería morar en nosotros. La fe, el amor, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, todo eso es lo que hoy vamos a repasar para que sepamos qué parte nos hace falta, que no se ha revelado en nosotros o que no es parte todavía de nosotros. Juan 1, del 1 al 5. Esto no es nuevo. Ustedes saben esto no es nuevo. Pero dice que en el principio la palabra, otra versión dice el verbo, ya existía y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. En el versículo dice, la palabra estaba con Dios desde el principio. En el 3 dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él, por medio de la palabra. Y nada fue creado sin Él, sin la palabra. O sea que la palabra es Cristo. Y con eso le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Y la misma Biblia dice que ustedes y nosotros somos luz. Y entonces si la luz de Cristo alumbra, la luz nuestra tiene que alumbrar. Porque ese versículo lo sabemos de memoria. Jesús al nomás terminar el sermón del monte dijo, y vosotros sois luz del mundo y sal de la tierra. Eso fue lo primero que dijo después de terminar el sermón del monte. Entonces, si la palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos, nosotros somos la luz del mundo. ¿Y qué? La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. En el versículo 5, nada puede apagar la luz de Cristo, nada. Y esa luz que hay dentro de ustedes, nada lo puede apagar. Porque tiene baterías de larga duración. Tiene poder. La palabra tiene poder, tiene luz, tiene verdad. Persevera. Quiere decir que la mayoría de nosotros, es cierto, por mucho tiempo, así como Ana caminó por muchos años basada en sus emociones, en sus temores, en sus debilidades, en sus pensamientos, en sus angustias, en sus tribulaciones, porque era estéril. Como decía Conchita, iba años y años y años, pero no cambiaba su forma de pensar, sino que seguía en lo natural. Y muchas veces nosotros nos estamos moviendo más en lo natural que en lo espiritual. Y eso es nuestro diario. Ustedes saben cuánto trabaja uno que es levantador de pesas y que preparan el músculo. Para que ustedes vean esos hombres y mujeres con un cuerpo perfecto, con los músculos. ¿Saben cuánto trabajan ellos? 8 horas diarias, de 8 a 10 horas diarias. Tienen una alimentación especial, comida especial, duermen lo que tienen que dormir, preparan su cuerpo. 8 horas. Y a veces nosotros no queremos dar ni 30 minutos de alabanza para preparar nuestro corazón y nuestra alma para el Espíritu. Es cierto, nosotros estamos acostumbrados a vivir la mayor parte del tiempo
en base a nuestros pensamientos, a nuestro conocimiento, a nuestra sabiduría, a nuestra propia prudencia. O sea, que nos gobiernan nuestras emociones, nuestras convicciones, y eso nos lleva a hacer nuestra voluntad. Y si a eso le sumamos lo que el mundo dice, ¿qué dice el mundo? El mundo espiritual dice que vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Y el mundo nos dice a nosotros, ustedes son el centro del universo. Ustedes pueden hacer lo que quieren, cuando quieren, como quieren, y hacer lo que les da la gana. Eso es lo que se predica afuera. Y uno la compra a veces, cuando es joven, cuando es adulto y cuando es viejo. A veces le venden a uno, hay un vendedor, esos vendedores que hay, que le venden de todo a uno, aunque uno no lo quiera. O aunque uno no le sirva, lo compra. Entonces el mundo nos ha disciplinado, nos ha convencido que nosotros somos el universo y que podemos y debemos hacer lo que queremos. Pero Cristo, a través de su palabra, nos lleva a vivir en el Espíritu, con los pensamientos no del mundo, sino que con los pensamientos, el pensamiento, la sabiduría de Dios para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. O sea que tenemos dos caminos. O andamos en el Espíritu para hacer la voluntad de Dios, o andamos en la carne para hacer la voluntad del príncipe de este siglo que gobierna el mundo. Ojo que vamos llegando al punto de lo que hoy quiero yo presentar, que es el versículo central de lo que vamos a estudiar esta mañana. El mismo Cristo, miren, pues si Cristo dijo, yo no he venido a hacer la voluntad, sino que he venido a decir la voluntad de aquel que me envió. Si el mismo Cristo, que era el Hijo de Dios, reconoce delante de sus discípulos y delante de nosotros diciendo que Él no ha venido a hacer la voluntad, ¿por qué nosotros queremos hacer nuestra voluntad? Yo entiendo que la presión de este tiempo es grande, fuerte, profunda, y el endoctrinamiento que ha habido a toda la juventud y a todos los adultos de esta época, esa agenda globalista que está metiéndose. Miren, ¿quién iba a creer que después de todo lo que ha pasado, oigan esto, el comunismo, el socialismo y todo el endoctrinamiento marxista-leninista de los últimos tiempos ha venido endoctrinando de una forma, ya no le dicen que es marxismo ni comunismo, sino que ahora le dicen, miren, es que esto es derechos humanos, esto es libertad, esto se llama el pensamiento liberal, el humanismo, y nos cambiaron el lenguaje. Y entonces estamos siendo bombardeados para hacer la voluntad del mundo, ¿verdad? Santiago 3, 17, 18 habla de la sabiduría. ¿Y de qué sabiduría estamos hablando? Estamos hablando de la que viene de lo alto, que primeramente es pura, después es pacífica, modesta, bondadoso, benigna, llena de compasión, quiere decir misericordia, y de buenos frutos. Es imparcial, sincera, sin hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Pero en el otro lado, mentira, confusión, engaño. Vean todo lo que es diferente. Entonces, es tan obvio y a veces, ¿por qué lo obvio todavía nos afecta? Y hoy vamos a dejar sembrado algo para la cual, cuando uno entra en la llenura del Espíritu y que Dios llena y lleva plenitud a tu alma, ya no hay espacio para nada más. Y por eso hoy estamos hablando tanta palabra, para llenarlo de palabra y que ya a usted no le quepa nada más que la palabra.
Amén. En el 18 dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. O sea que no se puede sembrar nada con violencia. Hay otra persona divina que desde el principio sembró algo en nosotros para que no hagamos lo que querramos. Van a ver que en esta versión que encontré habla específicamente que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vamos a desglosar ese versículo para que podamos ver cómo esa palabra va a separar, va a partir el alma del espíritu. Para que ya no vivamos nosotros en la carne, sino que mantengamos a través de la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo para separar el alma del espíritu, hasta los huesos y los tuétanos. ¿Por qué es tan gráfica esa descripción? Vamos a hablar de esa descripción. Miren, la promesa, ya hablé de un versículo de la promesa, Joel 2:28, pero en Ezequiel 36:27 hay otra promesa que es un poquito más vieja. Dice, pondré sobre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas, para que no hagan lo que quieran. Eso ya se lo agregué yo, ¿va? Porque el asunto es que aprendamos a no hacer lo que querramos. Eso es bien difícil, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Así hemos caminado por mucho tiempo hasta que encontramos a Cristo y a través de la revelación de su palabra, Él nos ha mostrado que no es así el camino. Gálatas 5:16-17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que es la naturaleza pecaminosa. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y ahí sí dice textualmente, para que no hagáis lo que querráis. Eso dice esa versión que yo encontré. Entonces, vamos a hacer un análisis individual. Esto me mostró a mí el análisis que yo hice de todo esto. Y yo creo que ustedes lo van a hacer, porque cuando uno predica para uno primero, y la palabra lo redarguye a uno primero, y después uno lo puede expresar para que haga lo que hizo en mí, lo haga en ustedes. Entonces está claro que la palabra y el espíritu lo que quieren es que no hagamos lo que querramos, sino que hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué el mundo está como está actualmente? Porque todos estos años hemos hecho lo que queremos. Miren, yo encontré un versículo en Génesis 6:1 que dice que el Espíritu de Dios ya no contenderá más contra el Espíritu del hombre y su vida serán 120 años. Y 120 por 50 años jubilares son 6,000 años. Y estamos a punto de llegar a esos 6,000 años desde que pasó. Y durante todo ese tiempo, el hombre ha venido haciendo lo que le da la gana. Hasta que Cristo vino, trajo su verdad, trajo la revelación y trajo la vida eterna, trajo la redención, trajo el arrepentimiento. Y entonces, desde el año 33 y medio que murió Jesús, ya ha venido otro componente y las promesas del Espíritu Santo que se cumplieron en Hechos 2:42, cuando estaban todos en el aposento alto
reunidos los apóstoles porque Jesús les dijo en Hechos 1:8, no se vayan, quédense en Jerusalén porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:9. Y en Hechos 2:42 viene la manifestación del Espíritu. De ahí en adelante viene todo para que ya no hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que alcancemos la redención, para que alcancemos la plenitud de aquel que lo cumple todo en todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está claro que lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad. Y ahora sí vamos a Hebreos 4:12-13, que es el tema central. Hebreos 4, del 12 al 13. Dice una versión, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Cuando le venden algo a uno, le dicen, mire, esto es bueno, bonito y barato. Y sirve para todo, saca pelo, adelgaza, y le dan todas las características a uno y uno lo compra. ¿Verdad? Aquí dice, la palabra es viva y eficaz. Viva es que da vida, porque la palabra es Cristo mismo. Cristo se encarnó en esa palabra. Esto que estamos leyendo es su palabra viva. Él se encarna y cada vez que la palabra viene a nuestro corazón, nos da vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque nos da la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Ya no somos más esclavos del pecado, ya no somos más esclavos del temor, porque hemos recibido la palabra de verdad. Es viva, nos ha dado vida. Es eficaz, ¿por qué? Porque dice que la palabra nunca regresa vacía, sino que cumple todo el propósito por el cual ha sido enviada, y hoy ha sido enviada a sus corazones para que dé vida y vida en abundancia. Amén. Entonces todos los paradigmas mentales, todas las dudas, todos los temores, hoy se acaban. ¿Por qué? Porque va a ser sembrada una palabra específica de paz, de gozo, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio, y contra esas cosas no hay ley. No hay ley contra eso. Más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La similitud de una espada, ahorita ya nosotros, aunque no vemos espadas, pero antes las espadas, nosotros ahora vemos ametralladoras y pistolas, ¿verdad? Pero antes lo que veían eran espadas. Espada de un filo, espadas curvas, todas las espadas, pero la espada romana tenía una característica que era una espada corta, dos filos y una punta. Era maniobrable, era rápida. En lo que el otro levantaba una espada grande, el otro con la espada ¡pum! Es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo. Y hoy yo oré y oramos antes aquí para que hoy la palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón, lo más profundo de sus huesos. ¿Por qué el hueso? Porque Dios llega hasta el hueso. Dios llega hasta lo más profundo de su corazón. Mire, en el hueso, en los tuétanos, ahí está la médula ósea, ahí se producen los glóbulos rojos, eso es lo que da vida. Por eso es viva y eficaz. ¿Por qué da vida? Porque penetra y le va a cambiar la sangre natural por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es la que nos ha salvado. Hasta separar el alma y el espíritu. Y lo más importante dice, y las intenciones del corazón. Yo no sé con qué intención usted vino hoy, pero Dios sí sabe con qué intención usted vino. No sé, pero Dios sí sabe.
Yo creo que todos vinieron, porque hoy ustedes venían con una esperanza de recibir algo. ¿Cierto o no es cierto? Algunos tal vez vinieron, voy a ir por otras circunstancias, porque mi mujer me trajo, ¿verdad? Porque mi esposa me trajo de la oreja o me agarró del pelo y me trajo, me levantó temprano para que yo viniera. Pero las intenciones Él las conoce. Y aunque la intención tal vez no haya sido la exactamente correcta este día, pero con el hecho de venir, Dios dijo, anda buscando la verdad, anda buscando la verdad. Así que lo voy a bendecir. Así que, miren, solo Dios puede conocer nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y en el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea que nada escapa de la vista de Dios ni del conocimiento de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas, quiere decir que están al descubierto, abiertas a los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuentas. Tarde o temprano nosotros vamos a dar cuentas de lo que hicimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, porque aquí entiendo que todos somos cristianos, pero si hay alguno que no, al final vamos a hacer un llamado, porque también de eso se trata, de evangelizar y discipular, porque estamos en un tiempo crítico en el cual si no nos movemos en el espíritu vamos a sucumbir ante toda la confusión del mundo que hay allá afuera. Hay una confusión. Miren, hasta el gremio médico me ha decepcionado a mí. Con conocimiento, y hay una gran confusión. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana no es la misma que Dios, de la de Dios. Nosotros como cristianos no podemos estar debatiendo. Mire, las tarjetas de crédito y el celular nos controlan desde China, desde Rusia, desde Estados Unidos. Saben qué comemos, qué compramos. Estábamos hablando con un amigo hace poco y hablamos y el celular contesta. Si usted quiere saber más de lo que están hablando, nos dijo, les podemos pasar. Y entonces nos quedamos viendo. Y todavía nos estamos confundiendo si una vacuna es un chip. Entonces le voy a hablar yo a la vacuna a ver si la vacuna me dice algo. Tenemos 30, 40, 50 años de estar controlados económicamente, ¿qué nos gusta? No nos podemos dejar confundir por el mundo, sino que tenemos que ser sobrios, tenemos que ser entendidos en los tiempos de lo que está pasando para que no cualquier onda que venga ola del mar nos haga mover, cualquier ola del mundo nos haga mover en esa ola. Tenemos que estar en la ola del Espíritu Santo y nos mueva para donde el Espíritu nos quiera mover. Entonces, espiritual mi cuerpo en la cosmovisión judeo-cristiana, pero en la cosmovisión griega solo habla de cuerpo y alma. Y ahí nos hemos quedado todos en cuerpo y alma. Hemos sido más permeados por la filosofía judeo-cristiana, griega, y ahora estamos en una lucha que ya queremos entrarle a que también hay un espíritu, que tenemos un espíritu que nos conecta directamente con el Espíritu de Dios, para que no seamos engañados. En el alma hay cosas importantes: la voluntad, los pensamientos, las emociones, el conocimiento y la sabiduría humana, que sabemos que es terrenal y diabólica. Eso es lo que dice la palabra. Actuamos basados en nuestras emociones, creyendo que así como Ana y sus sentimientos de frustración, tristeza, durante muchos años, hasta que ella fue al encuentro
con el Padre. Ahí ella entró y dio fruto ese vientre. Entonces tenemos un proceso. Hemos estado viviendo de acuerdo a esos sentimientos, a esas amarguras, a esos deseos temporales, al orgullo, a la falta de perdón, contiendas, codicias que nos... ¿verdad? ¿Quién no ha sido tentado por codicia, por cualquier otra cosa? Y a veces uno cae porque no hemos estado en el Espíritu, sino hemos andado con los deseos de la carne. Pero ya leímos que antes Dios hablaba a través de sus profetas, pero hoy nos está hablando a través de su Hijo amado, porque Él es la palabra y sobre esa palabra se sustenta todo. Y entonces ahorita que ustedes están oyendo esta palabra, la fe viene por el oír, dice. Y si miren, y si no oímos y no entendemos y no se revela la palabra a nosotros, entonces es difícil poner por obra la palabra. Es hasta que oímos, entendemos. Ustedes se recuerdan, nosotros con el grupo de hombres estamos estudiando todas las parábolas apocalípticas, y dice ahí que si uno oye la palabra pero no la entiende, si yo les hablara en chino ahorita, ustedes oirían la palabra, pero no la entenderían. Y si no entienden la palabra ni las instrucciones, que la salida está allá atrás y que va a llover y que el Señor va a venir por su iglesia, pero que el Señor está preparando su iglesia. Si no entendemos las instrucciones, si no entendemos la palabra, o sea que si no la bajamos de aquí para acá, la estudiamos, meditamos en ella de día y de noche. Porque esto, créanmelo, lo que hoy están oyendo, mañana va a ser, se van a recordar un 20%, pasado un 5% y en 3 días, en 8 días ya se olvidó. Porque entra por aquí y sale por aquí. Pero hoy queremos que entre aquí, pase por aquí y se quede aquí. ¿Pero por qué? Que se quede porque ya es tiempo de que todos leamos la palabra para que pueda dar fruto. Y hoy vamos, como Cristo es la palabra, dice que, ya lo leímos, que la esencia de Dios es Cristo, que la gloria de Dios es Cristo, y eso se manifestó en Cristo, lo leímos en Hebreos. Entonces, la luz, la sal, la gloria se tiene que manifestar en nosotros. Y todos estos frutos del Espíritu se tienen que manifestar en nosotros. Si no, vamos a hacer la voluntad de la carne y no vamos a hacer la voluntad de Dios. Y como Cristo es la palabra, Él es amor. Y ustedes saben que hay 277 veces se habla del amor. No voy a hablar mucho del amor porque eso ya saben ustedes bastante. Pero voy a leerles 1 Corintios 13 del 4 al 5. Y ahí habla también del amor, pero habla también de la paciencia. Dice, el amor es paciente, que es otra virtud u otro fruto del Espíritu. Es bondadoso, miren, es otro fruto del Espíritu. No es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Miren, cuando yo fui desglosando esa palabra en mi vida, yo me di cuenta que no estaba amando a mi esposa conforme a este criterio, que es el amor de Dios, el amor ágape. Yo la amaba con el amor filial y con el amor erótico. Pero cuando esta palabra se empezó a hacer la esencia de lo que es en mi vida, empecé a ser más paciente. Yo era impaciente y todavía a veces
Tengo que ser paciente para esperar a Helen. Tengo que ser paciente para entender a mis hijos. Tengo que ser paciente para entendernos entre la congregación. O sea que la paciencia es parte de la manifestación del fruto de Dios. Y vamos a ir por partes. El del amor ahí lo voy a dejar, porque hay 277 veces y no se los voy a mencionar, pero les voy a mencionar algunas rápidas porque ustedes ya lo saben. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito de Dios para que por medio de Él todos fueran salvos y nadie fuera condenado al infierno. Porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Y luego, hoy alabamos y hablamos del gozo. Gozo, hay 25 versículos. Y les voy a leer uno. Juan 15, 12 al 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Quiere decir que si hay un gozo completo, tiene que haber un gozo incompleto. Y a veces nosotros andamos con el gozo incompleto. ¿Y sabe cuál es el gozo incompleto? ¿Cuál es la diferencia entre gozo y alegría? La diferencia es que el gozo perdura para siempre, porque es un fruto del Espíritu de Dios. Y por eso Pablo decía, estoy acostumbrado a estar contento en todo cualquiera que fuere mi situación, tanto en la escasez como en la abundancia. ¿Y qué es lo primero que se le acaba a uno cuando pasa de la abundancia a la escasez? ¿Verdad? Yo antes me acuerdo que agarraba mi chequera, saldo anterior, saldo actual. Y cuando veía que la cosa iba, yo hubiera querido que me filmaran para ver la cara que yo ponía cuando empezaba a ver que el dinero se iba acabando. ¿Por qué? Porque mi alegría y mi gozo estaba en cuanto tenía en el banco. Esa es la diferencia. Y cuando le pagan a uno, una gran sonrisa viene al corazón, ¿verdad? Todos contentos. Y cuando viene el bono 14 y el aguinaldo, todos andamos. Por eso es que ustedes vean que la gente cambia a partir del 15 de diciembre, ¿verdad? Y hay hermanos que ustedes los ven contentos 2 veces al año, en julio y el 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque conocen los tiempos, ¿verdad? Conocen los tiempos, ¿verdad? Conocen los tiempos del bono 14 y del aguinaldo, ¿verdad? Paz. Perdón. Vamos a leer eso. Y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Hoy su gozo va a ser completo. Su gozo va a ser completo. No importa cuál sea su situación. Y usted se va a acordar de Pablo, que él decía eso. Y este es el mandamiento y este es mi mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y si ustedes siguen leyendo ahí dice, y no hay más amor que alguien dé la vida por sus amigos, que fue lo que Cristo hizo por nosotros. No hay amor más grande que el que dé la vida por sus amigos. Ustedes saben, gente, que hay gente en el ejército, hay muchos cabos y sargentos que dan la vida por su pelotón, pero condecoran al teniente, al coronel y al general, porque a los otros se los echaron.
solo les dan una medalla de honor al mérito post-mortem. Pero dieron la vida por sus amigos. Así que el Señor nos está hablando a que vayamos más profundo y que hagamos la voluntad del Padre. Paz. ¿Qué es lo más preciado en la vida? Dos cosas: paz y libertad. Y el único que puede dar eso es Cristo Jesús. Yo no doy la paz que les da el mundo. Yo doy la paz, yo que soy yo, decía Cristo. Yo les doy la paz a ustedes porque yo soy la paz. 92 veces está en el Nuevo Testamento, 31 en los Evangelios, 43 en Hechos y 17 en el resto. O sea que aquí vamos viendo la esencia de Cristo, porque antes se predicó por lo que decían los profetas, pero ahora es Cristo el que nos está hablando a nosotros a través de esto. Este es uno de los versículos que yo tengo en mi oficina, Isaías 26:3, sobre la paz. Porque miren de qué depende la paz. Entonces yo entendí, después de tener ese versículo y de leerlo y leerlo y leerlo, de qué depende la paz. Y dice: tú guardarás, y me encanta, es el de los pocos que me sabía de memoria de Isaías, y tú guardarás en completa paz. Así como hay paz incompleta, hay paz completa, pero Él nos está hablando, y tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en Él persevera, porque en Él ha confiado. O sea que, ¿en qué estamos depositando nuestra confianza? ¿En la chequera? ¿En el trabajo? ¿En mi profesión? Eso se acaba. Miren, ¿sabe cuál es el problema de haber estudiado tanto y ser letrado y ser permeado por el humanismo? Es que cuando uno ya cree que lo sabe todo, se le olvida. ¿Verdad? 3 maestrías, 5 doctorados, y cuando se le olvidó. Yo no digo que no estudien, a mí me encanta estudiar, leer y todo, pero cuando leí eso dije: alá. Pero la palabra que es viva y eficaz, que mora en mí, esa sí no se olvida. Esa no, porque esa la puso Dios, la otra la puso el humanismo. Pero esa es Dios directamente, la esencia de Dios, que es Cristo, que ha sido glorificado. Es que Él quiere que nosotros caminemos en esa esencia de Dios. Así que, paciencia, ya hablamos de la paciencia, ya no voy a hablar de la paciencia, hablamos un poquito del amor. Después, en algún momento, vamos a hablar de algunas cositas que yo voy a mencionar, hasta tal vez hacer un seminario sobre esto, para que seamos afianzados en la palabra. Benignidad. Hay 25 versículos. Es otra cosa que uno cree que la tenía, o yo creía que la tenía, pero la tenía incompleta. Romanos 2:4. Romanos 2:4. Ahí pregunta y dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento? Yo antes decía: es que yo me arrepentí y Dios me salvó. Es la benignidad de Dios y su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Y a mí me caía mal una amiga de Helen que decía: no, es que ni la salvación sí es por gracia, pero no depende de nosotros. Depende de la benignidad de Dios.
¿O ignoramos eso? Ahí está preguntando, ¿o no ignoráis ustedes que la benignidad de Dios es la que nos guía a todos al arrepentimiento? Porque no nos podemos llevar nada de la gloria de Dios. Fe. 79 versículos de fe. Quiere decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Vea que lo sabemos de memoria. Pero la ponemos en práctica. Volvemos al ejemplo de la chequera, ¿verdad? Menos mal que cuando uno ya ha sido bendecido, ya no hace esa resta, sino que solo sigue dando cheques, ¿va? Porque la bendición ha llegado, que ya no se preocupa. Y si no viene, pues le hacemos ganas, pues, ¿verdad? Si no viene en ese momento, no nos queda otra que gastar menos y hacerle ganas, orar y que mi fe crezca, porque puede ser una prueba. Efesios 3, 16, 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahí está fíjense pues, ahí está el meollo del asunto. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. No está hablando de las riquezas del mundo. Ahí no dice para que os dé conforme a las riquezas del mundo, que es lo que a veces buscamos durante mucho tiempo. Y por eso es que caemos en esto de ese versículo que está en Timoteo, que dice que la raíz y el principio de todos los males es el amor al dinero. Porque muchos codiciando eso cayeron. Y está hablando de la iglesia. Y después les voy a leer otro versículo que le dice a Timoteo, aléjate de todo eso. Cuando estaban hablando, porque dentro de la misma iglesia negociaban con lo que Dios daba. Así que, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en el amor, del que estábamos hablando, seáis completamente capaces. Miren, ser completamente capaces de entender y comprender, que es lo que estamos viendo, con todos los santos, con todos ustedes, cuál sea la anchura. Yo para aprenderme yo hice un cubo la vez pasada, que hacía uno cuando estaba en artes plásticas, un cubo, para entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que es lo que Él está derramando hoy a través de su palabra, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, de toda la plenitud de Dios. A veces estamos llenos solo de gozo, pero Él quiere que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque al que está pleno ya no le cabe nada. Usted llena una botella y le pone un tapón, ya no le puede meter más. Pero si andamos vacíos, si solo andamos con la reserva. ¿Cuántos de ustedes antes andaban en su carro y cuando uno no tenía mucha plata andaba siempre en un cuarto? ¿Se recuerdan? Y uno andaba, ¿será que llego? Decía uno. ¿Verdad? Con un cuarto le voy a echar 10. Le voy a echar 5 para que me suba una rayita, ¿va? Para poder. Cuando uno está vacío, cualquier cosa se le mete a uno. Entonces, tenemos que ser llenos de la plenitud. Y por eso hoy estamos hablando de que ese fruto del Espíritu, en esos 9 componentes del Espíritu,
sean los que nos gobiernen. Porque miren, la unidad de la iglesia, que es la oración no cumplida todavía que Jesús hizo delante del Padre, es que la iglesia esté unida. Pero si usted tiene arrogancia contra arrogancia, ego contra ego, no va a haber unidad. Pero humildad con humildad sí puede trabajar, ¿verdad? Porque la misma palabra que dice, Él da gracia a los humildes y no le gustan mucho los soberbios, ¿verdad? Entonces ese fruto cuesta y hay que trabajarlo duro, pero vamos a seguir. Mansedumbre y humildad, ahí viene el otro. Efesios 4:2. Efesios 4:2. Mire pues, con toda, fíjese, ¿por qué empieza otra vez con toda? Porque a veces dice, con toda humildad y mansedumbre. Quiere decir que si hay toda, quiere decir que puede ser que haya poca, ¿verdad? Entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos con los otros en amor. Dios trabaja con absolutos. Es el único que trabaja con absolutos. O es verdad o es mentira. O es de día o es de noche. O es en el espíritu o es en la carne. Santiago 3:13. Me encanta Santiago, ese Santiago es uno de mis favoritos. Ustedes saben que ese libro de Santiago estuvo a punto que no lo metieran al canon de la Biblia. Llegó a mis manos un libro solo de Santiago. Fue el último que entró. Y si no hubiera entrado, nos hubiéramos perdido esto. Pero como el Espíritu Santo es Dios, y Dios guió a aquellos que hicieron el canon bíblico, yo ya no fui a estudiar teología, porque estos me hacían más incrédulo, ¿verdad? Todo era duda, ¿va? Pues si yo quiero fe, le digo, y vos me... Sí, pero es que... Va, dejémoslo ahí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Está claro, este no necesita ni predicar sobre eso, solo con leído y leído y leído. Ustedes lo van a ir a leer otra vez. ¿Quién es sabio y entendido? De lo que se trata es de tener la sabiduría de Dios y el entendimiento de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que la mansedumbre tiene que ser sabia, ¿verdad? Usted sabe que en el mundo, al que es manso le dicen menso. ¿Sabían eso? ¿Va? Creen en el mundo la mansedumbre es una debilidad, pero en el reino de Dios y en el reino de los cielos, esa es la carta de presentación. Palabras de Jesús en Mateo: sed mansos como yo soy manso y hallaréis descanso a tu alma. Quiere decir que la mansedumbre da descanso. Ustedes han visto, yo creo que lo que más tocaba a cualquiera, aparte del amor de Dios que tenía Cristo, era la sabia mansedumbre. Entonces, si nosotros no vamos a caminar en sabia mansedumbre, no vamos a representar la gloria de Dios en la tierra. Primera de Timoteo 6:11. Este es el versículo que yo les estaba hablando. Tú, en cambio,
hombre de Dios, le dice, huye de todo eso, hablando que estaba en el versículo anterior, que estaban hablando de dinero y ganancias deshonestas usadas en la religión y en la iglesia. Y esmérate en seguir la justicia, la piedad, que es misericordia, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Está hablando de los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu en esas manifestaciones. Templanza y dominio propio, 38 versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Voy rapidito. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Oyeron esa canción del temor, verdad? Que ya no somos más esclavos del temor. ¿Por qué? Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor. Otra versión dice timidez y cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Todo eso es lo que se manifestaba en Cristo, de lo que leímos ahí. En Cristo se manifestaba la gloria de Dios. Y la gloria de Dios era venir a la tierra con estas características. Entonces, ¿cómo andar en el Espíritu? Vamos a ir rapidito porque esto es largo, pero yo quiero dejarles esta palabra que quede sembrada. En Juan 4:20 al 24, ahí está el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y en ese encuentro le dice la mujer a Jesús que en este monte nuestros padres adoraban a Dios, pero tú dices que es en Jerusalén. Y Jesús le dice, vendrá el tiempo en que ni en Jerusalén ni en este monte, sino que da a entender que era necesario que en este tiempo se levantara una generación, que se levantara la iglesia para que adoraran en espíritu y en verdad, que es la primera condición que Dios pone para entrar en la presencia de Dios. Adorar al Padre, adorar a Dios en espíritu y en verdad, ya no con hipocresía ni por necesidad, sino que someternos a llegarle a adorar al Señor. Adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar, pero se rompió cuando los ángeles fueron sacados de la presencia de Dios. Pero a través de Cristo hoy la iglesia somos esos que vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Salmo 95:2. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Y miren, aún el mismo Nabucodonosor, que era un impío, cuando vio la grandeza de Dios, él alabó a Dios, reconoció a Dios y le dio la gloria a Dios. ¿Por qué entonces nosotros, que ya lo reconocimos, que le damos, no le entramos con todo? Entrémosle con todo. Yo me recuerdo cuando yo no podía levantar las manos, ¿verdad? Y llegó un mi amigo que todavía lo recuerdo por eso. Y bueno, me dijo, hoy vas a levantar las manos porque te vas a humillar delante del Señor, que no te va a dar pena que nadie te mire, que estás levantando las manos para alabar y adorar al Señor. ¿Cómo es eso? Y uno pone la cara. Si dice la palabra que en la presencia del Señor está mi fortaleza, ¿y qué más? Y el gozo.
El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, cuando yo entendí eso, andaba más contento todo el tiempo, ¿verdad? Fue un proceso porque uno andaba pensando. Entonces me ponía triste por lo que andaba pensando. Andaba pensando en el pasado, que mi mamá, que mi papá, entonces andaba pensando en el pasado. Mire, el pasado ya pasó. Ustedes se acuerdan de esa canción ni les digo el nombre, pero ya lo pasado. A esa sí se la saben, ¿verdad? Ustedes saben que la depresión tiene que ver con los pensamientos del pasado. Y la ansiedad con el temor del futuro. Entonces, si tenemos temores, porque tenemos temor al futuro, pero si ya sabemos qué va a pasar, Isaías 46:4 creo que dice que Él conoce el final desde el principio y nos ha dado su palabra a los profetas y todo para que sepamos el final y se nos quite el temor al futuro. Tenemos que cambiar el chip del pensamiento de Dios versus el pensamiento del mundo y del hombre. La muerte para Dios, dice, agradable es a Jehová la muerte de sus santos, pero para nosotros es la tragedia más grande. Pero si sabemos que al morir vamos directamente al seno de Abraham, Abraham va a tener un seno grande porque le va a caber de todo. Entonces, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamándole con salmos. Orar, después de alabar, viene orar en el espíritu, en el entendimiento, hacer intercesión y ayuno. No voy a hablar mucho de eso porque en algún momento vamos a hablar de eso más profundamente. Salmo 16:11. Miren, oigan esto. Salmo 16:11. Me darás a conocer las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. ¿Para cuándo dice? ¿Y qué es lo que nosotros a veces andamos buscando? Deleites temporales. Eso es lo que andamos a veces buscando, deleites temporales, algo que me llene rapidito y que me haga contento. ¿Y ustedes saben por qué las bebidas alcohólicas le llaman bebidas espirituosas? Porque le levantan a uno. Si uno es tímido, con el tercer trago ya uno se pone no tímido, ¿verdad? Y dice, no, pero este no lo conocía yo con 3 tragos, ¿verdad? Lo conocía con 1, pero no con 2, ¿verdad? Y a otros los conocemos con 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andamos buscando deleites temporales, pero los deleites de Él son para siempre. Y eso es lo que yo no había entendido, que cuando decía, deleítate en Jehová. ¿Cómo es eso? Deleítate en Jehová. Hasta que empecé a entrar en alabanza y adoración, y entonces la paz, el gozo, la benignidad y la mansedumbre y la templanza empezaron a venir a mi vida. Y desde ese entonces he sido un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor pastor, ¿verdad? Así que me disculpan los que me conocieron antes de eso, ¿verdad? Ahora estamos trabajando en eso, como dice mi amigo. Bueno, orar en el Espíritu en secreto. Romanos 8:22 al 27. Como hoy vamos a leer palabra, porque la palabra es lo que nos va a hacer la diferencia. Dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Por eso empezamos al principio que estábamos
enseñando la revelación de Cristo, que Eric predicó de eso, de Mateo 16, 18. ¿Quién es Cristo? El Hijo del Dios viviente, que sea realmente lo que estemos seguros. Y también nuestra adopción como hijos, porque ya siendo hijos, ya tenemos casa a dónde llegar, porque Él se fue a hacer morada para nosotros. Juan 14, Juan 15. Les dijo, a donde yo voy ustedes no pueden ir, pero es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y entonces nos diera todo esto que estamos estudiando hoy. ¿Para qué? Para que aquí podamos representar la gloria de Dios a través de los frutos del Espíritu. Porque en esa esperanza fuimos salvos. En esa esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Si ustedes están esperando, o ustedes estaban esperando tener un carro, y ya cuando Dios les da el carro, ya eso ustedes ya no esperan un carro, tal vez esperan otro carro, ¿verdad? Y si estaban esperando una casa, ya no esperan la casa. Pero dice, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya se tiene? Pero si esperamos lo que no tenemos todavía, en la espera mostramos confianza. Entonces, la constancia viene cuando uno quiere algo que no ha conseguido. Pero como todavía no estamos muertos, todavía no hemos sido glorificados ni hemos sido llevados a su presencia. Pero el siguiente evento que viene es el tiempo en que vamos a ser redimidos. Vamos a ser llevados, tomados. Y por eso tenemos que estar preparados, listos individualmente, como familia, como nación, y evangelizar, discipular, porque ese es el camino. No hay otro camino. Ese es el único camino. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos, dice esta versión. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que cuando entramos en esa presencia, en el nivel espiritual, no se puede explicar lo que recibimos, porque es espiritual, no lo podemos explicar, pero lo sentimos, lo vemos y Él se mueve en eso. En el 27, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, que es lo que andamos buscando. Andamos buscando la voluntad de Dios. Andamos buscando la voluntad de Dios porque ya sabemos que la voluntad del hombre no es la que es. Entonces, ¿de qué se trata esto? De renunciar a nuestra voluntad y que la voluntad de Dios sea puesta en nosotros. Y eso solo se hace a través del Espíritu. Renunciamos a nuestros deseos de la carne. Entonces, Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es otra cosa que cuesta orar? Pero si no llevamos ese proceso de alabanza, adoración, oración en el espíritu y en el entendimiento, velad en todo tiempo. Lucas 21, 36. Mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas las cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Claro, aquí está hablando en el contexto de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Que nosotros nos vamos antes, pero para los que se van a quedar, se está diciendo, o para los judíos, que la palabra profética es predominantemente para el pueblo judío.
Entonces, lo que estamos haciendo ahora, leer la Biblia, escuchar la Biblia, conocer la palabra, es conocer a Cristo, que es la palabra misma encarnada. Y por eso es viva y eficaz, porque es el mismo Cristo en nosotros. En el 24, voy a ir a otra cosa. En Hebreos 11, 24 y 25 de Hebreos dice: y considerémonos uno a otro para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. O sea, todos estamos conscientes, no sé si ustedes, pero yo cada vez estoy más consciente que el día se acerca. Y entonces tenemos que estar contentos, ¿verdad? Estás gozosos y contentos. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Nuestra redención está cerca. Así que, mis hermanos, nuestra obligación individual y como iglesia es que Cristo sea encarnado en nosotros, que nosotros seamos la manifestación y la gloria de Cristo aquí en la tierra para hacer su voluntad, así como Jesús lo dijo. Porque Él es el único que nos puede llevar a la plenitud. Encontré esto que se lo oí a Marcos Brunet cuando él estaba adorando. Y lo voy a estar repitiendo porque quiero que esto se me meta a mí en la cabeza, porque ya lo voy leyendo 3, 4 veces. Y dice: cuando tu alma está satisfecha en Dios, te vuelves incorruptible. Cuando tu alma está satisfecha en Dios, te vuelves incorruptible. Nada te puede seducir cuando tienes todo en la presencia de Dios. O sea que por eso el llamado es estar en la presencia de Dios, en alabanza y adoración y en oración, para que esa plenitud nos pueda saciar y ya no querramos otras cosas, porque ya estamos llenos, ya no nos cabe nada. Entonces, leímos un versículo ahí que dice, que habla de la plenitud de Dios. ¿Se recuerdan? Lo acabamos de leer. Está hablando de la plenitud de Dios. Y plenitud es estar saciado del amor de Dios y de su presencia. Plenitud no es tener todo lo que yo quiero, sino la convicción de que nada me hace falta. Cuando estoy saciado del amor de Dios, no me cabe otra cosa.